Hola, ¿qué tal? Este es uno de los ejercicios de estática de la guía de ingreso a la Universidad Tecnológica. Acá tenés una fuerza P que, fíjate cómo está escrito esto, me dicen que es 100 newton, este sería el módulo de P, que también lo puedes ver escrito así, P con barritas, ¿ves? Estos son 100 newton, y que me forma un ángulo de 270 grados con el eje. Siempre se mide, cuando te lo dan así, te dicen desde el eje X, así son 270. O sea que la fuerza vendría así, es una fuerza que está sobre el eje Y. Yo también podría pensar, en vez de escribirlo de esta manera, como una componente P en X y una componente P en Y. Esta es otra forma que te pueden dar una fuerza con las dos componentes. La componente P en X acá va a ser 0 y solamente tengo menos 100 newton en el eje Y. Bueno, eso es, igual lo vamos a ver cuando hagamos el ejercicio, pero digamos que es otra forma que vas a encontrar esto. Y me pide que hay dos fuerzas, F1 y F2, que tienen estas direcciones de estos cablecitos que aparecen acá, que son barras rígidas en realidad, dice acá, que estas barras rígidas sostienen este peso que va hacia acá. Entonces, digamos, sabiendo estática, vos sabés que todas las fuerzas tienen que estar equilibradas y todos los momentos tienen que estar equilibrados. Pero este problema sale con fuerzas nada más. Y las fuerzas que tengo acá, que no coinciden con el eje X y con el eje Y, se van a proyectar. Entonces, cuando haga la suma de las fuerzas sobre el eje Y, me tiene que dar 0. Y cuando hago la suma sobre las fuerzas sobre el eje X, me tiene que dar 0, para que esto esté en equilibrio. ¿Sí? Esta sería la primera ley de equilibrio. Bueno, vamos a ir haciendo el problema ahora. Bueno, acá te dibujé sobre este sería el eje X y sobre el eje Y las fuerzas que aparecen. Aparece la fuerza peso que está sobre el eje Y en dirección hacia abajo, una fuerza que forma 53 grados con el eje X, otra que forma 37 grados con la parte negativa, o sea, acá sería la parte positiva del eje X y esta es la parte negativa. Esta es la fuerza F1. Y después acá te puse los datos, en general te van a dar siempre ángulos fáciles como 53 grados o 37 grados, que es el complemento, porque son siempre 0,6, 0,8 los resultados de estos senos y cosenos, y es fácil calcular con esto. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer la descomposición. Bueno, fíjate, la suma de las fuerzas en el eje X es 0. Esta sería la condición de equilibrio. Y en el eje Y también, ¿no? Estas dos condiciones son la condición de equilibrio. ¿Cómo saco las descomposiciones? Acordate, mira, para que te acuerdes mnemotécnicamente, si esta es una fuerza, por ejemplo, y este es el ángulo, donde corta el arquito, la proyección es el coseno. O sea, acá ves que corta el arquito, acá es F coseno. Entonces, como yo llamé esto eje X, las fuerzas en el eje X van a ser coseno. Por descarte, el cateto opuesto va a ser el seno. Esto es para mnemotecnia, ¿no? O sea, acordate que coseno corta el arquito, entonces este va a ser F coseno y el otro va a ser fuerza seno, ¿sí? Yo generalmente trabajo con el ángulo en el eje X y el signo se lo voy a poner, por ejemplo, si tuviese algo así, ¿ves? Una fuerza que está en tercer cuadrante, yo podría tomar acá el ángulo desde acá y poner, por ejemplo, sumarle 180 a este, pero eso es más complicado. Lo que voy a hacer generalmente si veo una cosa así, digo, bueno, acá corta el arco, acá es F coseno, acá, y por descarte, acá está F seno, ¿ven? Que la proyección está así, así. Entonces, como este es el X negativo, en X es negativo y en X es negativo, y en Y es negativo. Si tuviese acá, por ejemplo, la fuerza, si este es el ángulo, acá corta el arco, esto es F coseno. Y el otro va a ser F seno. Este va a ser negativo y este va a ser positivo. Se le voy a poner el signo según el cuadrante, ¿no? Acordate que siempre acá es X positivo y positivo, acá sería X negativo y positivo, acá son los dos negativos, acá X es positivo y Y es negativo. Eso es para las proyecciones en general, cuando tomás el eje X positivo y el Y positivo hacia arriba. Si te hubiesen dado el ángulo acá, por ejemplo,
Este ángulo acá, el coseno estaría en el eje Y, entonces en Y tendrías el coseno del ángulo y en X tendrías seno. Pero también puedes solucionarlo como estos dos suman 90, si por ejemplo te dicen este es 30, este va a ser 60, y entonces puedes decir, siempre en X es coseno. Pero siempre, si no querés acordarte de eso o no querés hacerlo tan mecánico, esto también es mecánico, pero no importa, es donde corta el arquito, o sea, corta el arquito acá, es coseno. Bueno, ok. Sigamos. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo? Que la sumatoria de las fuerzas en X es 0, las fuerzas en Y es 0, y en este problema particular, las dos fuerzas en X que yo tengo son solamente estas dos proyecciones, o sea, la proyección de F2 y la proyección de F1. Entonces, estas dos proyecciones tienen que ser iguales. ¿Ves? Acá te lo escribí. F2 coseno de 53 grados menos F1 coseno de 37 tiene que ser 0. Este menos viene porque estoy en la parte del X negativo. Para la otra, las dos fuerzas F1 y F2 proyectan hacia arriba y esta proyecta hacia abajo. Entonces tengo F2 seno de 53 más F1 seno de 53 menos el peso que va para abajo. Entonces, una vez que hago esto me va a dar de esta manera. O sea, reemplazo el coseno y los senos por lo que sale, por lo que vale, que pusimos acá arriba, y despejo, por ejemplo, F2 en función de F1. ¿Ven? Porque vos podés despejar, por ejemplo, F2 de esta ecuación y el resultado lo reemplazás en esta y sumás las dos cosas y te va a quedar una F2 en función de la F1. Reemplazada en la otra podés sacar P en función de una de las fuerzas y finalmente vas a tener que P es 5 cuartos de F2. Es simplemente matemática eso. Una vez que hiciste esto, como P lo conoces, sabes que vale 100 newton, estoy hablando del módulo, este es el módulo de P, ¿no? F2 va a ser 4 quintos de P y F1 va a ser 3 cuartos de F2. Entonces, de esa manera tengo los dos resultados de las dos fuerzas. Y ahora, ¿cómo escribo esto? Bueno, esto lo puedo escribir, como dijimos antes, como el módulo de la fuerza, expresando acá la unidad que es Newton, y acá el ángulo en grados o en radianes, pero aclaralo, y lo mismo para la otra. Pero también la puedo expresar como F coseno del ángulo, F por seno del ángulo. Acá creo que me comí un menos acá. A ver, ¿cuál era el F1? Espera que no me acuerdo. El F1 va con un menos. A ver, acá. F1 acá va con menos porque va hacia atrás y las otras son todas positivas. Todas las componentes estas son todas positivas. Entonces, perdón, en X, acá. Entonces, esto sería lo que vale la fuerza 1 en X, la fuerza 1 en Y, y Newton lo pongo acá atrás. También puedo poner menos 48 Newton, 36 Newton. Puedo poner la unidad también acá, pero creo que en la tecnológica lo ponen directamente acá atrás, y con esto además están aclarando que esto no es un ángulo, sino que son dos componentes de fuerzas en Newton. Bueno, y este es más o menos un problema típico de estática.